presento, como bien ha dicho Pilar, ¿no? Soy Luis Alberto, todo el mundo me conoce por Luis. Vengo de la parte de Scout o de Scouting, ¿no? Del equipo de Scouting, que es más que nada la parte de los técnicos de selección, recruiters, como lo queráis llamar. Lo que pasa es que nosotros hacemos las cosas un poquito diferentes, ¿no? Al resto y ahí es la manera que tenemos de causar o aportar valor, ¿no? De diferente manera, ¿vale? Ahí os he dejado un par de, bueno, de 3 códigos QR, ¿no? Por si queréis echarle un ojillo. Yo vengo del mundo de la psicología, que estudié psicología en Salamanca y, bueno, hice un máster de recursos humanos y acabé haciendo selección. La verdad es que muy cercano a mis compañeros, a mis amigos de toda la vida. En este caso, bueno, pues ahora mismo hay gente que está trabajando en Cabify, en Eventbrite, bueno, pues en plataformas, ¿no? En apps que seguramente conozcáis o habéis oído hablar alguna vez de ellas. Y también, bueno, pues es como volver a conocer a mis amigos, ¿no? De nuevo. Es decir, una cosa es con quién jugaba a los tazos, ¿no? O al fútbol en el colegio, en el cole. Y luego otra cosa es, bueno, pues ver qué están haciendo, ¿no? O cómo están trabajando. Y verlo dentro del mundo IT, pues es un poco diferente manera. Llevo en este mundo más o menos unos 6 añitos en diferentes empresas, ¿no? Sobre todo trabajando a nivel de consultoría, en la parte de, bueno, pues de telco, de banking, etcétera. Sé cómo se mueve ese mundo y al final una cosa de las que me llamó la atención de Manfred es que se hacen las cosas de diferente manera. Y ahora os quería contar un poquito esos motivos, ¿no? Que me han llevado a estar ahora mismo con Manfred, ¿vale? En este caso ponemos uno de nuestras frases, ¿no? Es que el recruiting está muerto o no está muerto en ese sentido. Muchas veces existe mucho ghosting, por ejemplo, que es que no nos den ningún tipo de feedback de los procesos de selección que hacemos, que no hay ningún seguimiento o es todo muy demasiado automático, ¿no? De, oye, pues tienes 3 años de experiencia en Java, bueno, pues te enviamos a esta posición que más o menos ya tenemos descrita y con eso, bueno, pues vamos tirando, ¿no? Y al final no hay ningún tipo de feedback ni de seguimiento con el candidato, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros al final lo que hacemos es centrarnos en las personas y al final esto no es un decir, sino que tenemos cierta comunidad de manfreditas, ¿no? O cierta comunidad dentro de lo que sería Manfred, en las que, bueno, pues tenemos contacto bastante general, ¿no? O bastante casual, ya sea porque haya ofertas en las que veamos encaje o ya sea porque ellos mismos o los propios manfreditas, bueno, pues se ponen en contacto con nosotros para preguntarnos, ¿no? Hacer tipo de consultoría, etcétera. Ahora os contaré un poquito más. Y a través de nuestro manifiesto, ¿de acuerdo? Que al final, bueno, pues es un poco que creemos que las relaciones se deben de construir a largo plazo y no tanto bueno, pues Olga o Rafael o Miguel o José, bueno, pues encajan en esta posición, enviamos y nos olvidamos, ¿no? Pues es un poquito eso. A partir de ahí, no sé si conocéis Manfred, alguno de vosotros o ha oído hablar alguna vez de Manfred, por poneros ahí un poquito en contexto. No, la verdad es que no. Solo hasta hace una semana cuando nos enviaron Ujú. Ok, la Talent Week y lo estoy vale. mirando. Vale, nosotros por poneros, ahora ya sí que me vuelvo, ¿no? Un poco a la presentación general, ¿no? De todo ello, donde, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia plataforma donde subimos las ofertas desde perfiles junior, mid, senior, hasta engineering manager, pasando por staff, principal, en general, bueno, pues este tipo de posiciones. Y lo que hacemos es no publicamos nunca ninguna oferta sin su salario, ¿de acuerdo? Creemos que es muy importante tanto para el candidato como para la empresa, como para el equipo en el que se va a entrar a trabajar, bueno, pues que tengan esa referencia, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Sobre todo una palabra que destacaría de nosotros es la transparencia, ¿no? En general. Al final siempre queremos tener la máxima información posible para poder aportaros, ¿no? Que cada proceso de selección salga bien o salga mal, podamos tener cierto aprendizaje de ello, ¿no? Con cierto feedback más constructivo o por lo menos más técnico. Y a partir de ahí, bueno, pues es el hacer ese seguimiento, ¿no? Por poneros ejemplos, nosotros al final creamos o que se crea Manfred para crear diferentes buenas prácticas, ¿no? Dentro de los procesos de selección que existen a día de hoy, ¿vale? Y entre ellos, bueno, pues tenemos ciertos puntos importantes, ¿no? Que los vemos como tal. Bueno, pues sobre todo el tema de centrarnos en las personas, ¿no? Uy, perdonadme que me he ido ahora.
Sobre todo centrarnos en las personas. Creo que eso es lo más importante. No solo ver que haya contacto directo con la parte técnica, sino que también haya fit cultural, ¿no? Que haya a nivel, bueno, pues soft skills, como colaboración, como comunicación, de que esté todo más o menos alineado, ¿no? A partir de ahí, centrarnos en la carrera profesional en la que queráis llevar, ¿no? Y en la que queráis centraros, ya que, bueno, pues entiendo que a momento de ahora, bueno, vais a ir viendo, ¿no? Pues, cositas. He visto vuestros CVs y sobre todo he visto que estáis centrados en aplicaciones mobile con Angular, algunos con Node, ¿no? Temas de JavaScript también, etcétera. Y bueno, pues me parece interesante, ¿no? Todos esos puntos de, bueno, pues de encaje, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues que sea lo más rápido posible el ponernos en contacto con vosotros y, bueno, pues el tener esa parte, ¿no? De máxima información al respecto, ¿vale? A partir de ahí, bueno, a ver si me deja ahora. Aquí nosotros, como bien decía Pilar, ¿no? Somos una agencia de talento. En este caso, no es que vayamos a Ujú. colocaros en un sitio o en otro. Al final lo que haremos es acompañaros. Cada fase en la que podáis pasar dentro de los procesos de selección os llamaremos, estaremos en contacto con vosotros también dependiendo un poco de las necesidades de cada uno, ¿no? Oye, pues yo prefiero que me contactes por WhatsApp. Oye, yo prefiero que me contactes por correo. Oye, pues si quieres te puedo pegar una llamada, un toque y te cuento con más tranquilidad, ¿no? Pues al final es un poco los motivos que nos llevan a tener ese acompañamiento. No solo dentro de un proceso de selección, sino nosotros queremos ir más allá de un proceso de selección, ¿no? Al final que podamos llegar a crear vínculos en los que, oye Luis, pues he tenido problemas con ciertas entrevistas donde a lo mejor me están preguntando algo que no sé muy bien dónde atacar, ¿no? O cómo comentar, pues eso lo podremos ver en detalle o incluso, bueno, pues temas de revisión de CVs, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hacer cierta asesoría, ¿no? Más personalizada y que sea mantenida en el tiempo, que eso yo creo que es lo más importante, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues nosotros sobre todo funcionamos bueno, pues con colaboraciones, ¿no? Ya sea con nuestro canal de Telegram, que ahí os lo dejaremos, ahí os lo dejo en el código QR para que lo podáis pegar un vistazo, donde subimos cada día cinco publicaciones, ¿no? De ofertas que nos parecen interesantes, no solo con las que trabajamos nosotros, sino también del mercado laboral que hay a día de hoy, bueno, pues fuera, dentro y fuera de Manfred, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues hacemos cierto filtrado, ¿no? Donde vemos que hay cierta información relevante y que es importante el tenerlo en cuenta. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues que podáis acceder a la posición que os ha llamado la atención o que queráis echarle un ojo, etcétera, ¿vale? Son más o menos 14.000 suscripciones las que hay con unas visualizaciones de unas 8.000 personas más o menos. Es algo que funciona bastante bien o que por lo menos la gente con la que me encuentro, ¿no? O que hago videollamadas o me reúno con ella, bueno, pues nos da bastante buen feedback de esta, bueno, pues de esta iniciativa, ¿no? Que tenemos al respecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, os lo dejo por aquí. Si lo necesitáis, pues también lo podéis encontrar fácilmente o si no, me lo comentáis y os lo paso yo, ¿vale? Luego, a partir de aquí es lo que hemos comentado. Sí, no sé si José o alguien quería No, he dicho comentar que vale, algo. que vale. Ah, ok, vale. Nada, no te preocupes, Javi, perdona. Vale, a nivel de consultoría, pues es un poco lo que os comentaba, ¿no? Vais a tener cierto asesoramiento individual, bueno, pues para que si tenéis alguna duda o alguna inquietud o queréis conocer o comentar algo con nosotros, pues que lo hagáis de manera totalmente abierta, sin ningún compromiso, sobre todo a nivel de crecimiento profesional, ¿no? O de, oye, pues yo estoy trabajando con Angular, pero me gustaría ver un poco más el tema de React o de Vue, ¿no? Por ejemplo, o quiero fortalecer o tener más formación a nivel de soft skill en cuanto a temas de comunicación, por temas asíncronos o por temas de videoconferencia o lo que sea. Bueno, pues ahí también estamos preparados para ello. Y luego también temas de dudas y oportunidades. Oye, pues realmente no sé muy bien por dónde atajar, ¿no? El próximo empleo, la próxima, bueno, pues el próximo búsqueda de empleo y demás. Bueno, pues saber un poco sentarnos con vosotros y ver un poco más en detalle lo que necesitéis, ¿vale?
Bueno, pues es un poco Manfred, por así decirlo. No sé si aquí tenéis alguna duda o queréis comentar algo o me he enrollado demasiado. Vosotros mandáis, ¿eh? O sea, yo prefiero que me vayáis diciendo vosotros, ¿vale? No, está bien esto la intro, ¿no? Yo por lo menos creo que es interesante que podáis acceder, que podáis verlo por vosotros mismos. La verdad es que tenemos esa parte de producto y también de tecnología muy interesante y que, bueno, pues que se trabaja por lo menos bastante con buenas prácticas y bastante guay, ¿vale? Y bueno, pues aquí os traía un poco esa presentación, ¿no? En general de la primera entrevista que vayáis a tener, por daros un poquito más de consejos, ¿no? O de tips a la hora bueno, pues de ese momento en el que os vayáis a enfrentar a entrevistas. Aunque bueno, ya he visto que, por ejemplo, Pascual ya tiene unas cuantas agendadas o que ya ha hecho alguna que otra y seguramente alguno de vosotros también. Ya me contaréis un poquito experiencias o no sé si queréis compartirlas ahora un poquito con nosotros. Ahora sí. Que yo, no sé, he trabajado en el sector de la hostelería y no es Ujú, nada que sea... no veo mucha diferencia entre un sector y el otro, así que como ya estoy acostumbrado, pues ujú, hablo, le cuento mi vida, Mm. nos caemos bien, luego la prueba ujú. técnica, pues a lo mejor palmo, pero por lo demás. Sí, de hecho yo también, bueno, cuando vine a Madrid también estuve trabajando en hostelería y, bueno, la prueba técnica fue coger la bandeja y darme un Sí, par de sí, vueltas por ahí, ¿eh? y corre. O sea, es casi, se puede traducir, ¿no? Un poco como eso. Sí, no sé. Ujú. No siento Vale. lo del principio que sentí hace ya unos años de decir, no sé si voy a ser capaz o no sé qué tengo que decir para caerle bien. Al final, Ujú. cuanto menos lo pienses, mejor, porque Sobre todo, bueno, yo creo que ahí has acertado y es un punto que varemos, ¿no? De estos tips que os traigo, sobre todo la naturalidad o ser vosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso os va a ayudar muchísimo a la hora de encontrar ese primer empleo, ¿no? Y sobre todo en el mundo IT, ¿vale? En este caso, bueno, sobre todo, el punto más relevante, ¿no? Diría, el pensar en qué estáis aplicando, ¿no? O en lo que queréis aplicar, que, realmente qué es lo que estáis buscando, ¿no? Ya más allá de si quiero trabajar con Angular o con Node, yo creo que también es muy importante entender la visión o la visión que tiene la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, saber un poco el producto que tienen o el producto que queréis aplicar para saber si os va a llenar o si os motiva, ¿no? Bueno, pues en lo que vais a realizar, ya que muchas veces, bueno, pues sobre todo va a ir en esa línea, ¿no? de trabajo a mayores, aparte de trabajar en el código con Angular, ¿no? O con Node o con el mundo cloud. Yo creo que eso es súper importante que tenéis que tener en cuenta y que, bueno, pues que a partir de ahí os podáis ver un poco reflejados en los requisitos también, ¿no? Es decir, también, Pascual, como comentabas antes también, ¿no? De que a lo mejor hay ofertas en las que dicen junior, pero te pido 3 años de experiencia, ¿no? Pues es un poco esto también, el poder filtrar, el poder analizar un poco más en detalle, bueno, pues esas ofertas en las que vais a ver un montón, porque el mercado a día de hoy a nivel técnico es muy grande, es muy amplio, y bueno, pues ahí es donde podéis tener esa primera foto, ¿de acuerdo? A partir de aquí, bueno, pues sobre todo leer, bueno, pues con mucho cuidado esas ofertas, ¿no? O esas vacantes que vais a querer aplicar, ¿vale? Al final os van a dar mucha información, porque al final no deja de ser como la primera foto, ¿no? O la foto principal o la foto primaria o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero para que me entendáis, ahí vais a tener cierta información de cómo se trabaja, cómo se está gestionando, ¿no? Los procesos de selección, digamos que es el primer contacto, ¿no? Que vais a tener con la empresa y que a partir de ahí debéis de indagar, ¿no? Y de buscar vosotros un poquito más en relación a esas ofertas. Creo que este punto también es muy importante de cómo es la comunicación dentro de la oferta, qué os están contando, si son transparentes, si hay partes en las que a lo mejor no hay tanta visibilidad, ¿no? De, bueno, pues cuántos son en el equipo, realmente para qué necesitan abrir una posición, ¿no? Dentro de esa empresa. O sea, al final hay un montón de casuísticas, ¿no? Que debéis de ir viendo y analizando oferta por oferta, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también para ese primer empleo, el que os deis cuenta un poco en dónde estáis, ¿no? O qué estáis haciendo, ¿vale?
Por aquí, bueno, pues justamente, Pascual, lo que hablábamos, el ser con nosotros mismos. Yo creo que al final es de las cosas más prioritarias para nosotros, ¿no? En las entrevistas, el decir qué es lo que sabemos, el decir qué es lo que no sabemos, el decir qué es lo que estamos buscando, el saber un poco, el conocernos a nosotros mismos para poder transmitirlo, exteriorizarlo dentro de las entrevistas. Y cuanta más información podáis transmitir dentro de las entrevistas, aunque sea corta la entrevista de 30 minutos, bueno, pues yo creo que es lo más prudente, ¿no? O lo más interesante que puedan tener esa foto vuestra desde un primer momento para luego no tener ninguna sorpresa, ¿no? O no tener, bueno, pues ningún tipo de ruido, ¿no? Una vez que nos podamos incorporar a esa posición, ¿de acuerdo? O sea que para mí yo creo que es importante ser honestos con nosotros mismos, el saber qué es lo que conocemos, qué es lo que no sabemos, qué es lo que se nos da bien, qué es lo que se nos da mal, bueno, pues cosas así, ¿vale? Pero siempre, bueno, pues con ese punto de branding, ¿no? También de mostrar nuestra marca personal, que al final eso también es importante, ¿vale? Luego, dentro de los procesos de selección, creo que es súper importante, ¿no? Preguntar, preguntar, preguntar y preguntar. Es decir, una vez que entramos en el proceso de selección o hemos visto la oferta, bueno, pues ahí ya seguramente nos salten dudas. Si entramos en la plataforma o en la página en la que vamos a acceder o en la que estamos postulándonos, pues también nos va a dar información y seguramente nos salgan dudas, ¿no? De, pues lo que os comentaba antes, ¿no? ¿Cuánta gente está en el equipo? ¿Trabajan a nivel más asíncrono o no? ¿Hay remoto 100% o es un poco, o es un 80% y hay que ir todos los miércoles a la oficina, ¿no? O, bueno, pues cosas de ese tipo, ¿no? De que yo creo que son fundamentales o cómo es la comunicación con otras áreas, ¿no? Con otros departamentos, como puede ser la de producto, como puede ser la de management, bueno, pues X, ¿no? Al final yo creo que os pueden salir preguntas interesantes que no tienen solo que ver con la posición o con lo que estáis postulando, sino que también sería, bueno, pues en relación a vuestras primeras impresiones, ¿no? A vuestros, digamos, motivaciones que tenéis a la hora de entrar en esa empresa, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un poquito lo que vengo a comentaros, ¿no? De preguntar. Y sobre todo, bueno, pues eso, ¿no? No tengáis ningún tipo de vergüenza. Al final, no solo esto es algo, cuando aplicamos a un proceso de selección es bidireccional, es decir, no solo la empresa tiene el poder de decisión, ¿no? De entrar en la empresa o no, sino nosotros también tenemos que tener ese poder de decisión de, oye, pues esto me encaja, esto no me encaja, ¿no? Y eso al final, siendo nosotros mismos y haciendo las preguntas correctas, vamos a encontrar el match que estamos buscando, ¿no? Porque muchas veces también podemos apuntarnos a ofertas en las que creemos que podemos llegar a encajar y luego van pasando las rondas o las fases y ya vemos que ciertas cosas no nos encajan tanto, ¿no? Pues ahí también es importante el ser honesto, ¿no? El ser transparente con los recruiters o con la empresa en la que estamos haciendo el proceso. Bueno, pues también decirle, oye, pues esto me encaja, esto no me encaja, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso también es bastante importante, ¿no? Luego, a momento de ahora, que os estáis encontrando con las primeras entrevistas o que vais a tener las primeras entrevistas, una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta y que deberéis de hacer es pedirles feedback, el que os trasladen feedback. ¿Qué os ha parecido, a lo mejor como preguntas finales, ¿no? Oye, ¿qué tal me has visto en la entrevista? ¿Qué áreas tengo de mejora? ¿Qué áreas ves que son más fuertes, ¿no? Ya luego más adelante, si entramos dentro de una prueba técnica y demás, bueno, pues que también nos digan, oye, pues esto nos hubiera gustado que lo hubiéramos hecho de una manera o de otra, ¿no? O nos hubiera gustado, bueno, pues ciertos inputs que nos pueden beneficiar de cara a la siguiente entrevista. Al final, con esto lo que pretendo transmitiros es que cada proceso de selección vamos a tener un aprendizaje, ¿no? Ya nos salga bien o nos salga mal, vamos a poder encontrar bueno, pues un approach mucho más cercano, ¿no? Dentro de lo que estamos buscando, ¿no? O dentro de las entrevistas que hagamos, ¿de acuerdo? Luis, ¿te puedo cortar un Sí, momento? por Vale. supuesto, lo que O necesitéis, sea que, cuando queráis. o sea que el feedback, o sea que así más o menos para tenerlo claro, porque nunca lo he tenido claro, he hecho una Ujú. entrevista en mi vida, tampoco tal. O sea Ok, que tú al final de la entrevista, o sea que terminamos la entrevista, a lo mejor el último minuto dices, bueno, pues te hago la pregunta de
Ujú. de criticarme, de decir, ¿cómo puedo mejorarme en una futura entrevista? ¿Eso viene bien para la entrevista? Pregunto. Yo creo ¿Para que esa os viene propia entrevista o para las futuras? Yo creo que es más para ti, o sea, yo creo que es Sí, más sí. a nivel a futuro, ¿no? Yo, de Ujú. hecho, seguramente os pregunte, en este caso, bueno, pues qué tal ha ido la charla, ¿no? Al final Ah, de esto. Pues ujú. también tener un feedback Sí, directo, cercano y en el momento, digamos, también os va a ayudar mucho a la hora de, bueno, pues otros procesos de selección o incluso en el mismo, ¿no? Creo que también es sí. importante el tenerlo en cuenta en ese momento, ¿no? Porque también le pillas a la persona con la que estás hablando, ¿no? O la que estás interactuando, bueno, pues mucho más feedback más directo, Sincera ¿no? o más directa, sí. Más Dice, ¿qué directo, tal? Sí, ¿qué te pareció la entrevista? O algo así, ¿no? eso Vale. es. Entonces yo creo que eso también puede ser un punto muy importante ahora en las primeras entrevistas que estáis teniendo, ¿de acuerdo? Que os den ese feedback desde un primer momento, Vale. ¿vale? Y si no, también, por supuesto, aparte de esto, de este tip, ¿no? O de este consejo que os puedo dar a momento de ahora, también es interesante o importante que cuando estéis dentro de un proceso de selección y hagáis una prueba técnica y le dediquéis tiempo, por supuesto, bueno, pues pedir feedback constructivo, ¿no? En el sentido de saber qué se está haciendo bien o qué estáis haciendo bien, saber qué es qué áreas tenéis para mejorar, ¿no? O que tenéis que apretar un poquito más. Eso también nos ayudará para poner foco, ¿no? En los siguientes encuentros o en lo que sea, ¿no? En general de vuestro perfil, ¿no? De vuestra carrera profesional. Creo que eso también es muy importante, ¿vale? Y más si le estáis dedicando tiempo como una prueba técnica, ¿vale? Vale. A ver. Luego, esto también es un poco a colisión también de lo que os comentaba, ¿no? El ser curioso. Si os estáis apuntando a, yo qué sé, a Cabify o a Globo o a Eventbrite o lo que sea, ¿no? En cualquier empresa, entrar dentro de las tripas, ¿no? De esa plataforma o de esa página web que tienen a nivel público y demás, porque os va a dar mucho al respecto. Si también encontráis a personas que están trabajando allí, qué recorrido tienen, qué es lo que están trabajando, pues eso también os va a ayudar a saber un poco qué es lo que os vais a encontrar, ¿no? De cara a ese cambio o de cara a ese primer empleo. ¿De acuerdo? Entonces yo considero que es interesante el centrarse más en 2 o 3 procesos de selección que os parezcan interesantes o que os gusten, ¿no? Que os motiven, como lo que hablábamos antes, Pascual, que contigo, todo el tema de psicología, con los videojuegos y todo el tema de la información y demás, que ahí ya veo que hay cierta motivación, ¿no? Para poder aplicar a ello, bueno, pues leer un poco más de esa empresa, ¿no? Y que ahí seguramente nos salten dudas que también nos podremos preguntar dentro del proceso de selección y que ahí nos hará, bueno, pues ver un poco los pros y los contras que tiene, bueno, pues el estar allí, ¿no? Comparado con a lo mejor con otros procesos que tengamos, ¿vale? Y Sí. una cosa, lo de si tú, por ejemplo, ves una empresa que te interesa, pero no tiene vacantes disponibles, el contactar con la empresa directamente, ¿se tendría en cuenta a futuro o crees que es algo que cae en saco roto? Depende de la empresa. Ahí sí que es verdad que no te puedo dar mucha info, ¿no? Pero sí que es verdad que se suele tener en cuenta a la hora de, bueno, pues que tienen su base de datos, donde hay cierto correo, ¿no? De comunicación, ¿no? Con HR sobre todo, por Mm, ejemplo. Y yo en otras experiencias, cuando no trabajaba en Manfred, que trabajaba también en producto, ¿no? En este caso en una empresa de datos, al final nos llegaban muchos currículums o muchos correos por esa vía, por el correo que teníamos en general, ¿no? De la plataforma, y ahí sí que es verdad que luego nos ponemos en contacto con ellos, ¿no? O nos pondríamos en contacto con ellos. En mm. el caso de Manfred nos pondríamos directamente en contacto contigo si aplicas alguna oferta para decirte, oye, tiene sentido, tienes encaje o no tienes encaje, etcétera, ¿no? Pero eso lo vas a ir viendo, lo vais a ir comentando. Yo ahí sí que os recomiendo, ¿no? Si veis alguna empresa que os llama la atención, que os motiva el entrar, ¿qué tal? Por supuesto, lanzar el currículum, hacer una carta de presentación, ¿no? Un poco más elaborada y demás. Y ahí yo creo que, bueno, pues que tengan un poquito más de contexto sobre vosotros. A lo mejor no os van a contactar en ese momento porque a lo mejor no tienen esa vacante abierta en general en ese momento, pero oye, no quieras que no, a lo mejor cuando acabe la Q o cuando llegue otro trimestre,
pueden abrir una vacante que va acorde a nuestro perfil, ¿no? Pues esto es un Mm, poco lo mismo. Ya tienen por lo menos la referencia de X candidato, ¿no? O X persona. Entonces yo ahí sí que me parece interesante, ¿no? De que cuantas más personas tengáis contacto, pues va a ser mucho mejor para vosotros, porque más probabilidades o más abanicos se os van a abrir, ¿no? En ese aspecto. ¿Vale? mm, Vale. Y luego, bueno, pues aprendiendo de todas estas oportunidades, ¿no? Al final es importante crear ese clima, ¿no? De aprendizaje, de ver un poco qué desarrollo profesional vais a tener dentro de esa empresa, ¿no? O dentro de lo que estéis aplicando, no solo es lo que os comentaba antes, que sea bidireccional, ¿no? No es porque estén pidiendo experiencia en React o experiencia en Angular o experiencia en Node, ya nos va a convencer, ¿no? O ya es el mejor sitio para trabajar con nosotros. Tiene que ser bidireccional. Y al final, bueno, pues que también preguntarle por los planes de carrera que tienen o qué desarrollo o qué crecimiento vamos a tener dentro de la empresa, bueno, pues va a ser importante, ¿no? Para ese momento, ¿no? Dentro de esas, bueno, pues dentro de esas ofertas a las que os vayáis inscribiendo, ¿de acuerdo? mm, Entonces yo creo que eso es bastante importante o bastante interesante y que bueno, que todas las entrevistas o todos los encuentros que tengáis con empresas os van a dar cierta experiencia, ¿no? Al final yo también me guío mucho y que en psicología lo vimos mucho en Salamanca cuando estudié psicología, que la base del éxito también está en el fracaso, ¿no? Cuantas más veces más fracasemos, más cerca estamos de tener éxito, ¿de acuerdo? O sea que en ese sentido también, bueno, pues por supuesto, que creo que es la siguiente, eso es tener paciencia, ¿de acuerdo? Al final esto hay muchísimas ofertas, hay muchos candidatos, ahí hay que ver un poco, bueno, pues cómo va fluyendo los procesos de selección, donde no solo estamos nosotros, sino que también hay muchos más candidatos y ahí es donde, bueno, pues vamos a tener que tener cierta paciencia a la hora de, bueno, pues de que nos den respuesta o nos den feedback, ¿de acuerdo? De todas formas, si veis que a la semana o algo así, o las 2 semanas, no tenéis ningún contacto, os están haciendo ghosting, ¿no? mm. O no tenéis nada, mandar un correo a la persona con la que habéis contactado de, oye, perdóname, mira, estoy en este proceso de selección, me gustaría saber un poco el estado de mi candidatura, ¿no? Pues eso yo creo que también os va a ayudar a que tengáis una respuesta un poquito más rápida o que por lo menos centren el tiro en daros algo de información, ¿no? Al respecto. Y al final es también, bueno, pues tener paciencia a la hora de encontrar ese sitio, ese primer sitio que estáis buscando. Creo que eso es lo fundamental, que no por hacer 2 o 3 entrevistas ya tenemos que entrar, sino que, bueno, pues que también tiene que tener cierta fluidez y, bueno, pues a veces os costará más, os costará menos, ya va dependiendo un poco del feeling o de las sensaciones que vayáis teniendo en las entrevistas, que yo creo que es lo más importante, lo más apropiado. ¿Vale? Para mí, ser vosotros mismos, ser lo más transparente posibles, ser lo más naturales posibles, el daros ahí, bueno, pues el saber quiénes sois, lo que estáis haciendo y cómo lo estáis trabajando, ¿no? Y qué queréis conseguir de cara a futuro. Como top 2 os diría sobre todo el tema de gestión de las expectativas, ¿no? O gestión de la frustración y demás. Sé que es un momento un poco más complicado, ¿no? Por esta pescadilla que se muerde la cola, que al final estáis seguro que hasta las narices, ¿no? De escucharlo, ¿no? De necesito experiencia, pero no la tengo, pero me están pidiendo todo el rato. Bueno, pues al final, hasta que se encuentra, que al final todo encuadra o todo va a encajar dentro del espacio-tiempo y que cuanto tiempo, si le dedicáis tiempo, bueno, pues al final os va a venir muy bien, ¿no? Y como top 3 la proactividad. O sea, sobre todo el ser proactivos, el ir más allá de la oferta, ¿no? De empleo que se os ofrece, que le peguéis una vuelta a la empresa a la que estáis entrando en proceso, el también tener claro que os saltan dudas o que os salten preguntas, ¿no? Al respecto de dónde os queréis postular o dónde queréis inscribiros y demás.
Y ahí ese carácter proactivo os va a ayudar mucho a la hora de que la primera entrevista sea mucho más fluida, ¿no? O que sea mucho más natural o más llana. Y esto va también asociado al top 1, ¿no? Que os comentaba de ser vosotros mismos. Entonces yo creo que esas son las herramientas, yo creo que necesitáis sobre todo al principio a la hora de empezar a buscar ese primer empleo, ¿no? Esa carrera profesional en la que estáis apuntando a momento de ahora. Más o menos, yo lo resumiría en esos 3 puntillos así, ¿qué tal? Darte las gracias, igual que mis compañeros, y nada, comentarte que lo has hecho tan interesante, pero tan interesante, que siendo la hora que es y llevando la calor, algunos lo llevamos, y el sueño, no has conseguido ni dormirnos y mantener el interés tanto de apuntarnos, yo por ejemplo en Manfred por lo menos, para revisarlo y conocer un poquito más las ofertas y cómo lo lleváis todo, porque me ha parecido bastante, bastante interesante. Sí, la verdad es que a mí, vamos, yo por eso estoy también aquí, ¿no? En Manfred, porque me parece que las cosas se hacen con cierta buenas prácticas, ¿no? Dentro de lo que sería mi trabajo, ¿no? Como técnico de selección, no tanto la parte técnica, ¿no? Y que, bueno, pues que ayuda, ¿no? Al final esa proactividad también se ve reflejada dentro de la propia empresa. Creo que la misión o la visión que tiene Manfred va muy acorde conmigo y bueno, pues esto es un ejemplo de ello, ¿no? Que lo pueda transmitir a lo mejor con esa motivación como puedes ver, José Antonio, ¿no? O que te haya gustado tanto. Así que agradezco un montón tus palabras también, por A ti, supuesto. la verdad. Y para terminar, pues yo por mi parte, bueno, ojalá podamos coincidir, ¿no? En algún momento en espacio-tiempo más adelante o cuando sea necesario, ya sea en Manfred o en donde sea, ¿no? En ese sentido, que tenéis mi contacto por si tenéis alguna duda, alguna cosilla que necesitéis a mayores. Así que por mi parte, encantado de poder daros apoyo, de daros herramientas para ello o daros ese punch, ¿no? De motivación para no tirar la toalla, ¿no? Y que no nos queme la frustración, por supuesto. Igualmente, yo agradeceros también, ¿no? Este ratito, este espacio que me habéis podido dar, así que por mi parte, vamos, porque contéis conmigo para lo que necesitéis en cualquier momento, ¿vale?